Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. En este día vamos a tratar dos temas y este es nuestro primer segmento y lo vamos a dedicar a algo que Julián quiere compartir con nosotros y es sobre algo que peligrosamente ha estado emergiendo de manera sigilosa. Porque acuérdense, amados hermanos y aquellos que simpatizan con el Evangelio y mucha gente que tiene una gracia común y no está de acuerdo con tantas cosas extrañas, porque hay unos valores en esa generación que se crió de esa manera. Y es que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz. Sí. Y se van infiltrando poco a poco, un poquito allá, un poquito aquí, y vienen y te arman tremendo lío. Y hay algo de lo que Julián quiere hablarnos, que ha venido lentamente y paso a paso, cogiendo forma y cogiendo cuerpo. Y no debe eso sorprender ni a la iglesia, ni tampoco a aquellas personas que tienen un grado racional de cómo evaluar las cosas de un modo lógico. Así que bienvenido, Julián. Eso es así, miren, señores, como tú dices, hay algo que nos preocupa. Podemos llevarlo a ese nivel. Es que es preocupante. Porque es preocupante. De una idea que se está manejando en el mundo de hoy, un mundo posmoderno, donde la gente inventa y establece lo que quiere, básicamente. Esta idea está siendo muy peligrosa porque se presenta como información científica. Y me refiero a eso que se está manejando con respecto al tema de la moralidad en el mundo de hoy. O sea, en el mundo en que estamos viviendo, hay personas que cuentan con muchos títulos que están promoviendo de la idea muy peligrosa de que la moral no existe. Vaya escuchando. Que no existe la moral. Uno de los, y muchos, y son personas que obviamente abrazan las ideas evolucionistas, los que son promotores de esto. Son personas que no creen en la existencia de Dios, pero son personas que se le da mucha tribuna por las profesiones que tienen y por las cosas que han estado haciendo. Por ejemplo, un caso muy particular y que está siendo un promotor de esta idea de que la moral no existe, sino que el hombre tiene un instinto moral, que lo vamos a explicar, algo totalmente terrible entender eso así, es Yuval Noah Harari, que en otros programas estuvimos hablando de él en un contexto muy diferente al que estamos hablando ahora. Yuval Noah Harari es uno de los evolucionistas de este tiempo más prominente, que más tribuna tiene, charlista internacional, ha escrito libros que han sido traducidos a más de 50 idiomas, millones de ventas, y es un ferviente evolucionista, un ferviente darwinista, y ha llevado, como todo lo que tiene que ver con esta filosofía materialista de la evolución, que no es científica, pero que se ha vendido al mundo como ideas que tienen un aval científico, y eso es lo que le ha ayudado a tener ese enganche en el mundo de hoy, y sobre todo porque promueve una alternativa a aquellos que no quieren saber de Dios, que no quieren, que dicen, aquellos que reniegan por rebeldía, no por evidencias, la no existencia de Dios, se han agarrado de aquí. Entonces, el peligro está con esto, en que, primero, es imposible que a nivel científico se pueda determinar qué es moral y qué no es moral. Vamos a empezar por ahí. A nivel de la ciencia, partiendo de la biología, de la anatomía del ser humano. No. Cualquier persona que quiera hablar de estos temas y lo vincule a la ciencia está cayendo en un gravísimo error, porque esos son aspectos que no se pueden
no se pueden introducir en un método como el método científico. Entonces, es una idea que se utiliza de que es algo científico, eso se llama cientificismo. Querer decir cosas que la ciencia no puede evaluar, no puede dar respuesta, integrarlo como que la ciencia sí lo hace. Entonces, es una idea peligrosa porque el ser humano como tal sí razona sus conductas morales. El ser humano como tal sí tiene una conciencia moral. En todas las civilizaciones del mundo hay hechos que para todos es malo. Robar es malo, violar es malo, asesinar es malo. Esta idea es perniciosa porque decir que la moral no existe y que el ser humano tiene un instinto moral, lo que está diciendo, y con eso te paso, Francis, lo que se está diciendo es que el ser humano percibe en momentos determinados asuntos vinculados a la moral. La intuición tiene que ver con percepción. La intuición tiene que ver con experiencias que se tienen donde a producto de esa experiencia uno actúa a favor o en contra de algo. O sea, lo que se está hablando aquí es que no existe la moral, no se razona la moral, no hay moral, sino que dependiendo mi situación del momento, yo actuaré en base a algo que la cultura, que la historia, que la gente se ha inventado, que eso se llama moralidad. Mira el tema. La verdad es que uno cada día va a escuchar cosas. Yo creo que ni los atenienses en aquellas épocas querían escuchar tantas cosas nuevas como las que nosotros estamos escuchando hoy en día. Porque yo no, de verdad, mira, dijiste algo y ahí es que es peligroso este asunto. ¿En qué? En que quieren ponerle un traje de ciencia a esto. Ajá. Le quieren poner un traje a la medida de ciencia a un asunto totalmente irracional e ilógico. ¿Y por qué es peligroso? Porque para aquellas personas que son ateas o que creen en muchas cosas, una de las cosas en que prefieren confiar, ya que no confían en la palabra de Dios, es precisamente en la ciencia. Mucha gente dice, bueno, yo no soy religioso, pero si la ciencia lo dice, está bien. Uh-huh. Entonces, compran este discurso, pero es que eso es ilógico, es irracional. Entonces, de acuerdo a ello, la moral es un instinto. Entonces, cabe una pregunta. Si ellos mismos, esas mismas personas que nos están vendiendo eso, son los mismos que dicen que nosotros somos animales superiores. Ajá. Entonces, por ahí va el asunto. Exacto, somos animales superiores. Pero ¿por qué selectivamente una naturaleza que escogió al azar esto y aquello, por qué no le dio también ese mismo sentir a los animales? Uh-huh. ¿Por qué a nosotros sí? ¿O no se estipula que del desorden se creó todo el orden que existe hoy en día? ¿Y quién con una mente maestra que no haya sido Dios pudo decidir que los animales tuvieran un rango de vida de una manera y nosotros otra? Entonces deberíamos ser todo lo mismo. Los animales deberían tener lo mismo que tenemos nosotros. Pero, Julián, desde que se conoce que hay gente en este mundo, usted va a lo más antiguo que se pueda rastrear la historia y usted va a encontrar que el ser humano siempre, de una u otra manera, ha practicado lo que es la moral. Donde quiera, usted va y mapea por todos los imperios, sí, y usted va a ver que lo que nosotros le decimos malo, era malo, aunque algunas culturas lo practicaban, no era lo normal en todo. ¿Oíste, Julián? Claro. Entonces, yo te voy a preguntar, si eso es un simple instinto y que yo es que me da con eso, ¿por qué cuando un ser humano cualquiera va a hacer lo malo, lo hace a escondida? Ajá. O trata de sacarle ventaja a otro encubriéndole la verdad. Sí. ¿Por qué me escondo y hago cosas y no las hago públicamente? Por dos razones. Primeramente,
porque no quiero el qué dirán, porque eso afecta a mi persona, afecta a mi credibilidad, mi ética. Yo no quiero que me digan ladrón, ni que me digan adúltero, ni que me digan engañador, ni fraudulento. ¿Entiendes? Pero también por otra cosa, porque yo tengo una conciencia que ella misma se encarga de acusarme. Claro. Entonces, eso no es así por así. Y te paso, Julián, simplemente refiriéndome al Génesis. Uh-huh. Cuando Dios creó todas las cosas, a los seres humanos simplemente lo creó por decreto. Háganse. Y se hicieron. Pero cuando creó al ser humano, dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Exacto. Y ahí mismo marca una diferencia abismal entre lo que es el reino animal y lo que es el ser humano, a lo que no lo dice textualmente, pero está más que sobreentendido, que el ser humano, Dios lo creó como la corona de su creación y le dio su imagen. Sí, y le dio una conciencia moral, la ley moral de Dios escrita en los corazones. Y cuando decimos, por ejemplo, que en todas las civilizaciones violar, asesinar, robar está mal, es porque la persona que recibe ese hecho lo va a ver mal. Sí. Y eso es porque nosotros no tenemos un instinto moral. Eso es una tontería. Eso no tiene ningún aval, ni siquiera usando el razonamiento. O sea, todos nosotros, la moralidad es algo que existe porque aún aquellos que dicen que la moral no existe, cuando les sucede algo, ellos van a apelar a una ley. Uh-huh. Ellos no deberían de apelar a la ley porque si una persona viene y les roba a alguien que cree así, esa persona no debería de molestarse porque aquella persona intuyó que necesitaba ese dinero para comprarse algo y su moralidad su instinto moral le hizo tomar ese dinero. Eso es un excelente punto. ¿Ves cómo hay una contradicción lógica ahí? Es un excelente punto, porque es verdad lo que tú dices. Uh-huh. Si eso no es importante, si eso es un instinto, que Dios guarde a su familia, que le pase algo a un niño suyo, a su madre, a su hermano, a su esposa, a su esposo. Si usted es de la gente que cree eso y compra eso, Julián, usted no tiene que ir a la ley a reclamar absolutamente nada, porque usted lo que quiere es lo que pasaba en la antigüedad. Cada quien vivía como le parecía. Y, Julián, eso tiene que ver con el relativismo moral, todo lo que estamos hablando. Sí, y para que ya pase, porque vamos a terminar, una pregunta retórica para todos. No, porque en Roma los mayas, los incas practicaban cosas terribles y todo lo otro. Sí, pero ¿por qué le dieron para atrás a todo eso las culturas y las civilizaciones que hoy existen, las civilizaciones? Por ejemplo, ¿por qué Roma no sigue siendo lo que fue? No, dejaron eso. Porque... Y si los mayas y los incas tuvieran su imperio todavía, no fueran lo que eran. Porque era la ley de la selva. Y es lo que se quiere hoy día, que nosotros volvamos. Ese impacto que tuvo el cristianismo, que no ha hecho gente, en buen dominicano, a los seres humanos a través de leyes. Las leyes lo que regulan son aspectos morales. Sí. Lo que se legisla es la moralidad, que eso es un punto. O sea, y por eso si tenemos que si una persona, por ejemplo, hace violencia contra otro, pues la ley, tenemos ley en contra de esa persona y demás. Pero hay algo que yo quiero decir para terminar, sí. y es que primero, ese tipo de mentalidad es sumamente peligroso. Pensar y promover que la moral no existe es peligroso para una sociedad porque va a ser la ley de la selva y al final eso es lo que este mundo desea. Satanás, que está detrás de todo esto, es lo que desea. Entonces, la Biblia dice, Romanos 2, versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Escrita en el corazón. Y sigue diciendo, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Nosotros razonamos la moral, razonamos las conductas morales. ¿Por qué? Porque eso ha sido algo puesto por Dios en el ser humano. Toda persona sabe que hay cosas que no están bien y que no están mal. Eso fue dado, eso no es algo de la biología, sino de esa parte que decía Francis, donde nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso no habla de la parte física, eso lo que nos habla es de la parte espiritual, del alma del hombre, donde nosotros tenemos intelecto, donde nosotros tenemos voluntad
y nosotros tenemos dentro de ese intelecto está la conciencia moral que forma parte de nuestro razonamiento. Por eso podemos saber que algo es malo y que algo es bueno. Entonces, ¿qué ha pasado con esta gente? Lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios se volvieron necios. No importa todos los PhD, no importa todas las titulaciones que la persona tenga. Cualquiera que venga diciéndole a usted y que lo ponga y diga que esos son hechos evidentes de la ciencia y le diga que la moral no existe o que el ser humano intuye, tiene un instinto de la moral, lo que le está usándole a usted es una estrategia de persuasión llamada impresionismo. Nada que venga del darwinismo o de la evolución tiene que ver con ciencia. Eso es filosofía materialista. Es sustituir a Dios para poner, porque no le interesa a Dios, poner ideas basadas en lo que es su propio razonamiento, su propia sabiduría, que al final se evidencia que es una pura necedad para querer decir cosas como esta. La moral sí existe, la fuente de la moral está en Dios, porque en Dios, en Él como ser, están todos esos valores morales y Él lo ha transmitido como mandamientos. Y esos mandatos están revelados en las Sagradas Escrituras y también por eso, y ya cierro con esto, el ser humano, vuelvo y repito, puede entender y tiene una conciencia de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, porque nos ha sido dada por el Dios que nos hizo, que como decía Francis, nos hizo diferentes. No somos animales superiores, ni que el azar nos dio una ayudita. No, nosotros somos seres diferentes, creados a la imagen y semejanza de Dios. Así mismo es. Y terminamos y pasamos al otro segmento diciendo lo que descubrió alguien que está por ahí, una investigación, Julián. Comenzó a mapear todas las civilizaciones del mundo y encontró un punto común. ¿Cuándo fue la debacle de cada una de ellas? ¿Usted sabe cuándo comenzaron a desbaratarse esos grandes imperios? Cuando cayeron en la depravación moral. Cuando cayeron en el libertinaje moral, ese fue el punto común de todas, de su inicio, de desaparecer. Y esta sociedad está dando unos síntomas bastante similares y peligrosos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.